Buenas tardes con todos. El día de hoy continuamos con nuestro curso de logística del contenedor para hacer un review de lo que habíamos hecho en la última parte de la clase. Podemos indicar que hablando de lo que se refiere al, digamos, al código o a los códigos de seguridad que debe tener el contenedor en relación a, digamos, bajo qué convenios internacionales tienen o están definitivamente involucrados todos los contenedores, es a través del Convenio Internacional para la Seguridad del Contenedor, o también llamado International Convention for Safe Containers, el CSC. Bueno, habíamos indicado que este convenio internacional formaliza básicamente las normas estructurales pues, necesarias para la manipulación, para el apilamiento y el transporte de los contenedores en el transcurso de todas las operaciones que tenga que realizar, ya sea fuera de la terminal portuaria, en el almacén del exportador, en almacenes temporales, así como también en la nave, ¿no? ¿Para qué? Para básicamente preservar la seguridad de la vida humana, que es lo primordial en todos los tipos de normativas y relacionadas con lo que significa cualquier herramienta que se pueda utilizar dentro de la gestión portuaria, ¿no? Obviamente que para la parte de mar del buque propiamente dicho existe pues el convenio internacional que es el SOLAS, que es el Safety of Life at Sea, seguridad de la vida humana en el mar, que básicamente ve la parte de la seguridad de la vida humana, pero ya en la parte marítima, en la parte de navegación, en la parte de la nave propiamente dicha, ¿no? También, bueno, hemos visto que existen pruebas de seguridad que se le hace en laboratorio al contenedor para verificar su estado óptimo para el inicio de las operaciones. Aquí podemos indicar que existen 7 pruebas, ¿no? La prueba de izada, la prueba de apilamiento, la prueba de cargas concentradas sobre techo y suelo, la prueba de rigidez transversal, la resistencia longitudinal, que es una prueba estática, y las partes de las paredes externas e internas sometidas a fuerzas para ver hasta cuándo, en realidad todo esto es para ver cuánto es la resistencia del contenedor a las diferentes fuerzas que puedan involucrar su seguridad, ¿no? Esto es importante porque dentro de lo relacionado con digamos, el tránsito de los contenedores a través de los años, del tiempo, sabemos que el tiempo de vida útil remanente del contenedor es de 15 años, ¿no? Pero esto va a depender mucho del tratamiento que se le dé al contenedor durante todo el transcurso de su vida comercial, en relación a las cargas, descargas, sobre todo al manipuleo del contenedor. Esto es un digamos, un elemento muy importante, porque si nosotros nos referimos al manipuleo, pues este es manipuleo, sobre todo al apilamiento, este es el que va realmente en el futuro, darnos cuánto es la vida útil remanente del contenedor. Sabemos que se debe apilar 3 contenedores llenos y 5 vacíos, sin embargo, pues en muchas organizaciones marítimas o portuarias eh, tienden a no dar cumplimiento a digamos, a este precepto. Sin embargo, y es por eso que pues, los contenedores, muchos de ellos tienen una vida de 6, 7 años y tienen que salir de vigencia por cuanto la inspección del contenedor, como vamos a ver más adelante, el día de hoy, nos conlleva a que el inspector IICL, que es el inspector del contenedor, tenga que indicar en su reporte, tenga que indicar que ese contenedor ya no puede estar en vigencia en el ámbito comercial. Cuando el contenedor sale de fábrica, habíamos indicado que tiene que ser clasificado, tiene que ser comprobado, verificado a través de una sociedad clasificadora, que es la que va a dar la veracidad de la construcción del contenedor, del diseño del contenedor y de todas las pruebas de laboratorio que se hayan hecho y que estén obviamente correctas y que hayan salido positivas, después de lo cual se le da digamos, la buena pro para que pueda ser utilizado en el ámbito comercial. Entonces, es así como vemos, digamos, que existen 3 sociedades clasificadoras, las más importantes en el mundo,
que son la American Bureau, que es la de Estados Unidos, la americana, existe la Bureau Veritas, que es de Francia, y la Germanischer Lloyd, que es de Alemania. Estas tres son las más importantes. Claro, existen también otras, pero para verificar lo que significa el convenio CSC, pero estas son de las que, digamos, tienen mayor importancia y de las que mayormente los contenedores son, digamos, clasificados. Esto conlleva a que el contenedor deba tener en una placa de identificación. Esto es como si fuera su carta de presentación, su DNI, su huella digital, ¿no? Porque es definitivamente en el lugar de nosotros vamos a verificar cuándo se construyó el contenedor, ¿no? En qué fecha, en qué mes, cuáles son las características con respecto al peso, ¿no? El número de serie alfanumérico, ¿no? Del contenedor y su número de registro, cuándo es que le toca la primera inspección. La primera inspección del contenedor, después de la aprobación de la sociedad clasificadora, viene 5 años después. Ya, viene 5 años después. Y ese 5 años después se coloca en la placa, en la misma placa, hacia la derecha, ¿no? Donde hay un cuadro donde dice próxima inspección, ¿no? Y ahí se coloca la fecha, el mes de la próxima inspección. Entonces aquí, según lo que tenemos en pantalla, pues hemos visto que la fecha de fabricación del contenedor, que tenemos aquí, data de abril del 2004. Entonces, ¿cuál sería la fecha de primera inspección? A través del convenio CSC, que es para la seguridad del contenedor, sería 5 años después. Entonces, abril del 2009. Y ese abril del 2009 está puesto en la placa, en la parte derecha, ¿no? Donde nos indica claramente que tiene que pasar nuevamente por una aprobación de la sociedad clasificadora, a la cual le ha dado el visto bueno para que pueda darle una nueva certificación de operatividad al contenedor. Este aspecto de la inspección del contenedor propiamente dicho, fuera del aspecto de la inspección física, no, fuera del aspecto, vamos a decir, del tiempo que debe inspeccionarse la clasificadora, pues los contenedores deben de inspeccionarse siempre cada vez que llega a una terminal portuaria y hace una descarga, pues el contenedor queda vacío. Ese contenedor vacío tiene que pasar por un proceso de inspección, ¿correcto? Y no se puede entregar un contenedor si antes no ha sido inspeccionado, porque eso implica, lo que vamos a ver es que tenga un formato que se llama EIR. Después tenemos una segunda placa, ¿no? Que es la aprobación para el transporte de contenedores, que es bajo, digamos, instrucciones de la aduana. En realidad significa aprobado para el transporte bajo precinto aduanero, ¿no? Esta placa es otra placa que va en el contenedor, también es de aluminio y tiene en bajo relieve color negro, ¿no? Y donde en la parte inferior va el número de fabricación del contenedor. En este caso, podemos apreciar que acá nos indica que ha sido fabricado en Estados Unidos y la clasificadora pues es la American Bureau y con el número de registro que tiene el contenedor. Número de registro me refiero al número de registro de la fábrica, o sea, el número de registro de fabricación. Y la identificación del modelo del contenedor, ¿no? Que va en la parte inferior, ¿no es cierto? Todos los contenedores tienen que tener estas características, ¿no? Esta placa la tienen todos los contenedores del mundo, cualquiera sea digamos, su tipología. Aquí ya vemos, pues, la placa completa, ¿no? En la cual ya se indica, digamos, cómo es que va puesto en el contenedor. Esto evidentemente va remachado, ¿no? Y tiene las siguientes partes, entonces, son 4 partes importantísimas, que son las que nos van a dar todos los datos del contenedor. No es necesario acudir a otra instancia para poder, digamos, saber los datos de ese contenedor, básicamente, ¿no? Tenemos la placa del convenio de enero primero en la parte de arriba, todo se junta y se forma una sola placa, donde ya sabemos que nos indica la sociedad clasificadora con la fecha, con el número de serie de la fábrica y de la clasificadora y el tipo de contenedor que está en la parte de abajo. En la siguiente parte nos viene datos del propietario del contenedor, o sea, quién es el responsable del contenedor,
Entonces ahí nos indica el nombre de quién es a quién pertenece y datos relacionados con el propio dueño del contenedor. Digamos, en la parte inferior, en la parte derecha, perdón, tenemos una placa que nos indica cuál ha sido el tratamiento que se ha dado a la madera del contenedor. Acordémonos que el contenedor, pues en el piso, la madera se refiere al piso del contenedor. El piso del contenedor es de madera, aunque ahora hay, digamos, los contenedores nuevos que están llegando son contenedores que que están, digamos, construidos a base el piso a base de bambú. Bambú que ha demostrado tener más resistencia que la madera normal, pues, utilizada para contenedores y tiene mayor duración, ¿no? Y pesa menos, lo que facilita digamos que el peso neto del contenedor se incremente y la tara disminuya. De tal manera que vamos a tener un gross weight o un peso grueso determinado, y eso va a ser, digamos, la sumatoria de la tara más el peso neto. En este caso, la tara va a disminuir y el peso neto va a aumentar, lo cual es positivo porque involucra un mayor volumen de carga que puede llevar un contenedor de las mismas características de otro contenedor que haya sido fabricado años antes. ¿Por qué? Porque las planchas de acero corrugado, de las cuales están hechas ahora, tienen características que nos indican menor peso, pero digamos menor peso que las antiguas, ¿no? Y tienen pues mayor capacidad de carga, que eso es lo que finalmente se quiere, ¿no? Después tenemos finalmente la placa CSC, que es la placa donde nos indica la sociedad clasificadora, igual que la parte que es la placa de aduanas, ¿no? Nos indica aquí también la nacionalidad de la clasificadora, quién es la clasificadora, su número de serie, y aquí van datos relacionados con el número de serie de contenedor, la fecha de fabricación, la fecha de la inspección oficial del contenedor por la clasificadora y junto con ello otros datos relacionados con la resistencia del contenedor al apilamiento y, digamos, pruebas alguna prueba más importante del laboratorio que es la que se realiza. Esta placa entonces en conjunto es la que va pegada al contenedor. ¿Dónde va pegada? Estaba en la puerta, en la puerta mirando hacia el contenedor, en la puerta de la izquierda y en la parte de abajo, en la parte inferior. Ahí es que se encuentra puesto la placa del contenedor, ¿cierto? Bueno, este examen, ¿no es cierto? ¿Qué cosa nos define? Que el propietario del contenedor es el responsable de mantenerlo en condiciones de seguridad, ¿no? Que tiene un contenedor aprobado, ¿no? De conformidad con los procedimientos que indican las normas no, vigentes, la fecha y año que el contenedor debe ser examinado nuevamente, ¿no? Y esto, como dijimos, no debe exceder de los 5 años, básicamente, y el dueño del contenedor tiene que llevar una trazabilidad de todos sus contenedores, ¿no? Para poder saber exactamente cuándo es que le toca la inspección por la clasificadora para verificar su estado de operatividad. Fuera de ello, tenemos también que existe un código llamado el código ACEP, que básicamente este código ACEP, que también es digamos, es un código que nos indica, digamos, que va a indicarnos el nivel de seguridad adicional a la placa de seguridad, que nos va a indicar la seguridad del transporte del contenedor. En el lado izquierdo tiene la letra del país donde ha sido efectuado este examen adicional, que es el examen ACEP, y nos indica qué cosa, bueno, el ACEP es un método de inspección de contenedores que garantiza la seguridad del mismo, ¿no? Y es importante saber que detrás, digamos, de él hay toda una serie de aspectos relacionados con su construcción, el material bajo el cual está construido, la resistencia que debe tener a ciertas pruebas de laboratorio que se hace, que son 7, ¿no? Entonces, los contenedores generalmente se construyen a pedido de los propietarios del contenedor o por parte del fabricante, ¿no?
todos los contenedores deben construirse según lo que indica la norma ISO 6346 y en base a lo que es el Código de Seguridad del Contenedor, CSC. Y ¿eso qué significa? La ISO 6346 me dice cómo debo construir el contenedor, ¿no es cierto? Con su número de registro, cuáles son las partes del contenedor propiamente dicha, las medidas que deben tener las partes del contenedor, y la CSC que me da, el convenio de seguridad del contenedor me va a dar pues esas características técnicas que lo va a hacer, y nos indica que cuán confiable es el contenedor en cuanto a la inspección que se le realice, ¿no? O sea, uno me dice la ISO me dice cómo debo hacerlo y la CSC me dice la inspección del contenedor. ¿En base a qué? En base a las 6 partes generales, pero las partes puntuales, que son las que hemos visto en lo que significa digamos, las partes del contenedor propiamente dicha, ¿no? Entonces, vemos que este método, vamos a decir, o estas aplicaciones, estos códigos, son aplicados al contenedor en todas partes del mundo. Inspección del contenedor. La inspección del contenedor es un aspecto relevante, muy relevante, en el sentido de que, pues, como estábamos comentando, una vez que el contenedor es desconsolidado, es decir, que la carga pues es sustraída, vamos a decir, sacada del contenedor para su inspección, para su aforo, ¿no? Estas deben tener, digamos, deben estar de acuerdo a una serie de parámetros que lo va a indicar el inspector del contenedor. El inspector del contenedor es un inspector que se denomina IICL. ¿Ya por qué? Porque es un inspector que es certificado por la International Institute Container Lessors, cuya página web es iicl.org. ¿No es cierto? Ahora, cualquier persona puede ser inspector de contenedores. Sí, cualquier persona puede ser inspector de contenedores, porque, digamos, uno aplica a la página www.iicl.org y latina, ¿no? Las dos, .org, y va a poder encontrar cuáles son los requerimientos que necesita quien quiere ser inspector de contenedores. Estos inspectores de contenedores, ¿no es cierto?, son los que van a hacer la verificación del real y verdadero estado del contenedor, ¿no? Del real y verdadero estado del contenedor. No, y no puede dejar de inspeccionarlo porque es una necesidad básica digamos, para poder entregárselo al futuro shipper, o sea, al futuro embarcador. Si no tiene este documento, digamos, si no tiene el documento de inspección que se llama EIR, ¿no? El contenedor no puede ser entregado porque tiene que haber pasado una inspección previa, que es un EIR de ingreso, y hacerle las reparaciones o lo que requiera el contenedor para ponerlo listo. Una vez que esté listo el contenedor, se ejecuta otra IR y con ese documento es que se entrega el contenedor al shipper. Pero ya estamos entregando un contenedor que ha sido inspeccionado, ¿no? Y que tiene las condiciones necesarias para volver a ser cargado, ¿no? Esta inspección no tiene, digamos, relación alguna o vinculante con lo que significa la inspección del contenedor que debe hacerse cada 5 años y que nos indica la placa del contenedor, ¿cierto? Esta es una inspección que debe realizarse cada vez que éste llega a un terminal portuario. Ya sea cual fuera su tipología, el inspector ISL tiene que dar el visto bueno para el mismo, ¿no? Aquí podemos apreciar, por ejemplo, dónde se coloca, como dijimos, el número de serie del contenedor en la parte superior, ¿no? Debajo está la tipología del contenedor y podemos apreciar aquí que es el mass growth o lo gross weight, que se da en kilogramos y se da en libras. El tare, que es la tara, que se da igual en kilogramos y libras. Después nos dice el net weight, o sea, el peso neto que va a llevar el contenedor, y debajo el cubic capacity, ¿no? Que es el volumen del contenedor. Este se da en metros cúbicos y en pies cúbicos, ¿no? Y entonces,
la inspección del contenedor, en qué se basa la inspección del contenedor? ¿Qué significa inspeccionar un contenedor? En primer lugar, significa determinar la clase y tipo de contenedor que vamos a inspeccionar, o que se va a inspeccionar. Si uno no tiene, digamos, no puede determinar qué tipo de contenedores, no puede empezar una inspección. Hay varios tipos de contenedores. Obviamente que primero se determina la clase y el tipo de contenedor a inspeccionar. En segundo lugar, se debe conocer las partes y componentes del contenedor. De eso estamos hablando de la inspección realizada por el inspector ICL. Y aquí nuevamente voy a remarcar algo, ¿no? Para ser inspector ICL, ya sabemos que se debe ingresar a esta página web, ¿no? Y ingresar para ser inspector. El inspector ICL ha estudiado todas las partes del contenedor, medidas, ¿no es cierto?, normativas relacionadas con las luces que debe tener entre la plancha y los postes y los travesaños o las vigas laterales, digamos, las superiores, inferiores, travesaños superiores, inferiores, y también las vigas transversales, ¿no es cierto? Y la plancha que va en las vigas para poder cerrar el contenedor. Esto tiene unas medidas y esto tiene una luz que es la luz que es de máxima permisibilidad para poder darle el visto bueno para que el contenedor siga funcionando, o sea, siga en operación. Entonces, el inspector ICL es el único autorizado, ¿no es cierto?, para que pueda inspeccionar el contenedor, porque este se encuentra, al haber pasado el examen, es un examen que se da todos los meses de septiembre de cada año, ¿no? Cuando uno se inscribe para ser con supervisor ICL, pues la ICL le manda una serie de folletos, hay que pagar un monto, ¿no? Y desde marzo ya salen los folletos o los libros para estudiar. Es un examen de multiple choice, ¿no?, que se da en el LIGNA de acá de Miraflores, y lo toma una funcionaria, ¿no? Y esos exámenes van a Estados Unidos. Si el postulante saca más del 70%, se convierte en un nuevo inspector ICL y van a la hoja digamos, a la página web de la ICL como un inspector de contenedores certificado. Después le llega su certificación de inspector ICL y obviamente queda listo para el mercado comercial, pues porque esto es un valor agregado a lo que uno pueda, digamos, a la labor que uno puede estar desempeñando en otros lugares, ¿no? Entonces, sí es factible, por supuesto que es factible, y es importante porque en el mundo tenemos, sobre todo en Latinoamérica, en el Perú también hay, digamos, la demanda de contenedores supera a la oferta de inspectores de contenedores, supera largamente. No hay inspectores de contenedores y estos son que las empresas portuarias y almacenes temporales captan para poder llevarlos, ¿no es cierto?, y que puedan trabajar en ellos, ¿ya? Entonces, eso es importante respecto al inspector ICL. El segundo paso, entonces, es conocer esas partes y componentes del contenedor, así como verificar los números y la placa del contenedor. Obviamente, los números, que significa el número de serie con el dígito de control, y la placa del contenedor, que es donde va, digamos, indicado. Ya hemos visto el código de seguridad de CSC, la ACEP, ¿no? Y todas las características que hemos visto cuando vimos el tema de la seguridad del contenedor, relacionada con la placa que tiene que ir y con la inspección que se tiene que pasar antes de salir, digamos, a su funcionamiento comercial en el mundo en la fecha de su fabricación. El tercer paso es determinar las medidas estándar del contenedor. Y el cuarto paso es hacer la inspección física de los puntos vulnerables o susceptibles de haber sido reestructurados. Aquí podemos indicar que el contenedor tiene muchos puntos vulnerables. O sea, a la hora de hacer una inspección, sabemos que el contenedor tiene espacios vacíos, sobre todo si se trata de un contenedor refrigerado, que es el contenedor que tiene mayor vulnerabilidad dentro del mercado de contenedores, ¿no? Y es por eso que estas inspecciones deben ser muy minuciosas, porque, como vamos a ver, ha tenido pues una serie de vicisitudes en el tránsito de los contenedores en el mundo en cuanto a lo que se refiere, sobre todo con lo que se refiere al tráfico ilícito de drogas. Esta inspección debe hacerse en los sitios vulnerables.
¿no es cierto? Sitios vulnerables, ¿cuáles son? Son los travesaños superiores e inferiores, ¿no es cierto? Tanto de la parte anterior como de la parte posterior. En las vigas superiores e inferiores, en las vigas transversales también, en las cantoneras y en el piso del contenedor, en el piso del contenedor y en el fondo del contenedor. Hay un procedimiento para hacerlo. Hay materiales que se tienen que usar para poder ejecutar esta inspección. Repito, la inspección del contenedor no puede hacerla nadie que no esté certificado ISL, porque siempre hay el tema que se relaciona la inspección del contenedor con lo que son una inspección de contenedor BASC, que es una certificación de la seguridad de la cadena de suministros, pero no es, digamos, este inspector BASC no está facultado para hacer la inspección, digamos, de la continuidad del contenedor o las de reparaciones del mismo. Conoce a qué se refiere, pero no está autorizado a hacer ningún tipo de inspección, ¿correcto? Entonces, el único autorizado es el inspector ICL, ¿ya? Entonces, aquí, para hacer la inspección en forma, digamos, iniciar su proceso, pues se tiene que emplear elementos como la visión, la vista es muy importante para poder determinar si ha habido algún tipo de daño o algún tipo de transgresión digamos, al estado físico del contenedor. La iluminación, hay las herramientas internas importantes que se utilizan, ¿no? Para ello, como linternas, metro manual o digital, martillos de goma, escaleras, tablillas de apuntes y otros que se requieran para inspeccionar el contenedor, que tiene 7 puntos. Existen 7 puntos de inspección del contenedor, o sea, 7 puntos vulnerables, ¿no? 7 puntos de los cuales se tiene que inspeccionar sí o sí. Estos puntos, ojo que no confundamos cuando vimos cuáles son los lados de los 7 lados del contenedor, los 6 lados del contenedor. Eso es muy diferente. Acá estamos hablando los 7 puntos de inspección del contenedor, ¿no? En el primer punto vamos a poder apreciar que, la primera inspección que se realiza es afuera y debajo del contenedor, ¿cierto? Entonces, aquí lo que podemos apreciar, ¿cierto? Como indica acá la figura, es la inspección exterior. El inspector ICL lo primero que hace es, digamos, darle un recorrido visual a toda la parte exterior del contenedor. Entonces, acá va a poder apreciar cómo están, digamos, las cantoneras y si en la parte exterior existe algún tipo de daño o algo que no esté dentro de lo correcto. ¿Sí? Y también acá puede apreciar, digamos, los dos orificios de ingreso de las horquillas, ¿no? De las horquillas que van que se sirven para poder movilizar el contenedor a cargo de lo que se llama el forklift o montacargas, ¿no? Porque en ella también se suele colocar algún ilícito de drogas, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, por las partes laterales, la parte posterior y sobre todo la inspección digamos, de la parte frontal, ¿no? Pero la parte frontal ya involucra otros tipos de inspección. Entonces aquí estamos hablando de que la primera parte es, digamos, afuera y debajo del contenedor, ¿no es cierto? Para ver y verificar cómo está. Eso se va llevando una trazabilidad. El segundo punto es la verificación de las puertas por fuera y por dentro. Las puertas son los elementos quizás, vamos a decir, si hablamos de un contenedor dry o seco, digamos, es la parte es una parte muy importante, ¿no? Muy importante porque aquí se encuentran, digamos, los elementos de cierre del contenedor, que son las barras de cierre, que son 4 barras de cierre, que vamos a verificar si están si están operativas, si cumplen su función y sobre todo verificar si no ha habido ningún ilícito en las mismas, porque estos son tubos de aluminio, ¿no es cierto?, que son huecos, que son vacíos, en los cuales también en varias oportunidades se ha descubierto que en el interior también pueden ir, digamos, algún tipo de ilícito, ¿no? Entonces, y las puertas por fuera, ahí se verifican
lo que son los elementos de cierre, las barras de cierre, las armellas y todo lo que tiene que ver con la parte exterior. En la parte interior de la puerta, aquí hay en la parte superior e inferior de la parte posterior, hay dos espacios que son huecos, que debemos verificar que esos estén completamente vacíos. Es en las dos puertas. Entonces se verifica la parte superior y se verifica la parte inferior, y con ello podemos tener verificado la parte por fuera y por dentro del contenedor, ¿no? Después tenemos la inspección del lado derecho, ¿no? Que se hace para poder verificar si es que no hay ninguna novedad con esa parte del contenedor, ¿no es cierto? La inspección del lado izquierdo, tenemos la parte izquierda del contenedor, en la pared frontal, que es donde están los elementos de seguridad, el techo del contenedor, ¿no? El techo del contenedor para verificar también que si no hay nada irregular, y finalmente el suelo del contenedor por dentro, ¿no? El suelo del contenedor, que es lo que básicamente se va a verificar que no haya ninguna, digamos, incoherencia en cuanto a la altura del piso del contenedor, que es de madera. El suelo o el piso de contenedor de madera, ¿no? Tiene que estar a la misma altura del travesaño inferior. Si tiene alguna, digamos, si digamos, el piso inferior o el piso del contenedor tuviera más altura que el travesaño inferior, entonces podríamos pensar que ese es un falso piso, ¿no es cierto? Que ya tendría que ser, digamos, investigado y ver por qué el piso está levantado, ¿no? Porque podría haber ahí un falso piso, ¿no es cierto? Que debajo de este propiamente dicho podría haber varias irregularidades. Para el ingreso de un contenedor a, a un almacén temporal, que es donde se realiza las, eh, las inspecciones de los contenedores es en los almacenes temporales. Todos los contenedores van a almacenes temporales. Acá hay dos formas. Una, que va al almacén temporal, que es donde pues, va a permanecer el contenedor. Hay un área donde se hace la inspección y reparación del contenedor. O va a un almacén de vacíos. De vacíos significa un almacén que solamente va a, digamos, a tener en su interior almacenamiento de contenedores, pero solo contenedores vacíos, nada más. Y es ahí donde se realiza todas las inspecciones y todas las reparaciones del contenedor, y donde se entrega el contenedor con su EIR de salida, ¿no? Se entrega ya al nuevo shipper, digamos, en perfectas condiciones de operatividad. Pero en sí, ¿qué cosa es el EIR, no? El EIR, denominado Equipment Interchange Report, ¿no es cierto? Este equipo, perdón, ese es un formato en el cual va a ir el diagrama del contenedor, pero abierto. Es más o menos como una figura de un cubo abierto. Y al lado derecho va a indicar EIR, y debajo del EIR se pone el número del contenedor. Me refiero al código alfanumérico con tu dígito de control. Una vez puesto este número, pues se va a proceder a la inspección. Y en la parte derecha hay unas líneas donde nos indican cuáles son los códigos de esas irregularidades que puede presentar el contenedor en cualquiera de sus partes. Y en la parte inferior nos vamos a indicarle cuáles son las reparaciones que debe tener, o que se va a tener que realizar el contenedor para que esté en estado operativo finalmente, ¿no? Entonces, a este EIR también se le suele decir report, u otros también se le suele decir interchange o intercambio, ¿no? Entonces, el informe que hace el inspector de ICL cuando culmina la inspección del contenedor, ese se llama informe de inspección del contenedor o Container Inspection Report, ¿no? Que es el denominado CIR. ¿Ya? Entonces tenemos el EIR de entrada, que es el Equipment Interchange Report, al cual la interpretación es recibo de intercambio de contenedores,
así se le denomina, ¿no? Después de esta primera inspección se hace un informe para la reparación. Este informe se denomina Container Inspection Report, ¿no? Que es el informe de la inspección de contenedores. Ya, esto es muy importante en la logística del contenedor, porque repito, y para que no haya dudas de que el contenedor pueda estar contaminado, por ejemplo, ¿no? Contaminados, cuando hablamos en el ámbito portuario, de contaminación significa tráfico ilícito de drogas. ¿Por qué insisto en esto? Porque básicamente nosotros en este momento nos encontramos pues ocupando, vamos a decir así, el primer lugar, ¿no es cierto?, en la tabla de posiciones, digamos así, en lo que respecta a exportación de clorhidrato de cocaína. Es por eso que le pongo énfasis en decir que hay que tener mucho cuidado cuando del EIR se trata. El inspector de contenedores debe hacer una inspección muy minuciosa de toda la estructura del contenedor. Claro, de hecho, porque ese inspector lo va a hacer, pero no es nada malo que se pueda verificar que esto esté correcto, lo cual normalmente se hace, ¿no? Porque el tema de la contaminación de la carga es un tema del día a día prácticamente, ¿no? Entonces aquí vemos qué cosa es digamos, y por qué es que esto se hace con mayor incidencia en países como el nuestro, o como Colombia, México, o como Bolivia, ¿no? Es justamente por el tema de la contaminación de la carga. Como les comentaba, nosotros estamos ahorita, digamos, estamos en el primer puesto en la tabla de posiciones de exportación de clorhidrato de cocaína. En el Perú se fabrica 1 tonelada de clorhidrato de cocaína al día, lo cual es aproximadamente unas 400 toneladas al año, ¿no? Y esto ¿por qué? Pues porque pues, por el costo, porque acá se fabrica en la selva, en diferentes lugares, ya hay un mapa de esto, ¿no? Donde están enquistados hoy en día, ubicados los cárteles más importantes, vamos a decir, de América sobre todo, el cártel de Tijuana, el cártel de Sinaloa, el cártel de Medellín, el cártel de Cali, y acá los cárteles que hay, ¿no es cierto?, en el Perú. El costo ¿Y por qué lo hacen? Porque aquí el costo del kilo de clorhidrato de cocaína es mucho más barato que afuera. ¿De qué forma? El costo del kilo de clorhidrato de cocaína en el Perú es de $1.500 en el Perú, el kilogramo. Puesto en Estados Unidos, el kilogramo está en $15.000. Ya. Puesto en la puerta de entrada a Europa, que es España, ¿no? Está en $40.000. Puesto en Asia, en cualquier lugar de Asia, el costo del kilogramo de clorhidrato de cocaína es de $80.000. Y puesto en Oceanía es de $120.000. Ese es el motivo por el cual, obviamente, estamos, digamos, que el Perú está en una visión tan estratégica para estos cárteles y que puedan, en vez de pagar $15.000 en Estados Unidos, ellos vienen acá y les va a costar $1.500. ¿Cierto? Es por eso que la ruta del narcotráfico está basada en puertos como Paita, Chimbote, Salaberry, Callao, Pisco, Matarani e Hilo. Esa es la ruta del tráfico de ilícito de drogas. Y aunque no lo creamos, la parte de Bolivia, hacia el lado del lago, hacia Bolivia, es prácticamente un mínimo porcentaje, ¿no? Mínimo porcentaje, por no decir casi nulo, ¿no? Entonces, ese es importante porque por la parte marítima es la parte donde se realiza la mayor cantidad de ilícitos con respecto a lo que es clorhidrato de cocaína. Es por eso la importancia del EIR, es por eso la importancia del informe del EIR, que es el CIR, ¿no? El Container Inspection Report tiene que darse de manera primigenia vez que el contenedor ha sido verificado, ha sido detalladamente visto y de acuerdo a las normativas de la IICL, por algo este es el inspector de contenedores IICL, ¿no? Hoy en día, si hablamos de inspectores IICL para lo que significa el EIR, ¿no? La demanda digamos, de personas profesionales que son inspectores EIR, la demanda es, digamos, la demanda de contenedores es mucho mayor que la oferta de inspectores IICL.
¿no? Ahí tenemos una deficiencia, esa es una brecha que hay que llenar, ¿no? Y bueno, es también una oportunidad excelente porque casi nadie lo conoce, casi nadie lo sabe, pero los que estamos ampliamente y en el ámbito de gestión portuaria, todos estos años, sabemos que esto es una debilidad que existe en el Perú, sobre todo, y en muchos países de Latinoamérica. Y aquí, como están en la página web, muchos inspectores de aquí, o los que hay, se los lleva a otros países para poder efectuar la inspección de contenedores, que es la misma en todo el mundo, ¿cierto? Entonces, no se olviden, o no olvidemos tampoco, que quien entrega el contenedor, pues, o quien verifica a priori, el primero que verifica el contenedor, no en una inspección, sino que verifica que es el contenedor real el que nos están entregando, es obviamente el tarjador, que a la hora de desembarcar el contenedor ha verificado que el número o el código de registro del contenedor, ese número que va en ese cuadradito blanco, es el contenedor que debemos recibir. Esto obviamente para evitar que haya algún tipo de clonación de contenedor o cambio de puertas, ¿no? Que es lo que normalmente sucede cuando se hace este tipo de inspecciones. Entonces vemos que el EIR en sí es un elemento muy importante para la logística del contenedor, ¿correcto? Para ser, digamos, claros en este tema, todo lo que se refiere al EIR está basado en 3 diagramas, tiene 3 diagramas, 2 de las 6 caras exteriores y un diagrama del interior del contenedor, ¿no? Para ubicar el lugar preciso del daño, exactamente. Eso es lo que contiene, digamos, este diagrama del EIR, ¿no? Adicionalmente, a la derecha hay un espacio para describir el detalle de los daños, como hemos indicado, ¿correcto? Entonces, vemos aquí que esto se refiere básicamente a, digamos, un formato. Debemos decir aquí en el EIR que este formato no, digamos, no es un formato que esté normalizado o homologado, ¿no? No, sino es un formato que, si bien es cierto, tiene indicaciones en macro, pues cada línea naviera tiene un formato de inscripción EIR. Cada almacén temporal tiene un formato, pero básicamente el fondo es el mismo, pero la forma puede ser diferente. En ese sentido, no hay, digamos, una sanción o una penalidad si se utiliza un formato u otro. Como repito, la inspección del contenedor se realiza en base a, digamos, a lo que el inspector EIR tiene que hacer, ¿no es cierto? El EIR nos da un formato macro y ahí cada dueño del contenedor va a, digamos, entregar un EIR para sus contenedores, pues de acuerdo digamos, a lo que es el fondo del mismo, que es lo que quiere la ICL, ¿no? Entonces, esto es importante porque no todos los vamos a encontrar, cuando vayamos a los terminales portuarios o a los almacenes temporales, vamos a ver que un EIR de un contenedor es diferente al EIR de otro contenedor. Pues, ¿por qué? Porque, como les comento, el fondo es el mismo, pero sin embargo, el fondo, lo que digamos, el formato puede ser algo diferente, ¿no? De todas maneras, tiene que estar los diagramas de las partes de las caras del contenedor abiertos, es como un diagrama de un cubo que se hace de cartulina, vamos a decir, abierto para formar un cubo. Entonces es lo mismo, y ahí se coloca, con lapicero se apunta, o se coloca los puntos donde tiene que hacerse una reparación, o cambio de remaches o cambio de planchas. De repente hay que cambiar parte del piso, ¿no? Se suele colocar una plancha de fierro, no dice la norma que no se puede hacer tampoco, ¿no? Sí hay contenedores que tienen básicamente la mitad del piso lo tiene de fierro o de plancha de acero y la otra mitad de madera, y eso, digamos, no está penalizado ni está prohibido, ¿ya? Entonces, y debajo de los diagramas, entonces, se ubican los códigos que se utilizan para estandarizar los tipos de los daños, ¿ya? Entonces, a la derecha de este diagrama están las reparaciones que se va a hacer. Y debajo están todos los códigos de esas reparaciones que se vayan a hacer en un contenedor, ¿cierto? Finalmente, pues se indican los datos de identificación de las personas que participan en la transferencia de la unidad y la firma de ellos, porque es importante saber, primero que nada, al final va la firma del inspector ICL y la firma de quienes participan
en esta transferencia, que puede ser tranquilamente un agente marítimo, o el dueño, o el próximo shipper, ¿no? O quien entregó el contenedor, el agente de aduana. Eso tampoco está normado ni normalizado, pero sí está normalizado que deba ir la firma del inspector ICL. De todas maneras, tiene que ir la firma del inspector ICL. ¿Correcto? Entonces, esto es importante con respecto al EIR, ¿no? ¿Qué elementos de seguridad que utiliza el EIR? Pues elementos de seguridad que utiliza el EIR son aquellos que sirven pues, al inspector IIL para ejecutar su labor, como son, digamos, primero que nada la capacitación, ¿no? Ya hemos visto que es a través de la ICL, ¿no? Que se certifica como inspector de contenedores y nuevamente repito, es el único autorizado y certificado para poder ejecutar la certificación. ¿En base a qué? A un proceso de evaluación, ¿no es cierto?, que se realiza a través de la página iicl.org. Las herramientas que se utilizan, bueno, la escalera, que es importante para verificar el techo, la linterna para verificar las partes no visibles o poco visibles del contenedor en su interior, solamente, sobre todo, y el martillo de goma, que es un martillo especial, que se denomina unísono. ¿Por qué? Porque se golpea el contenedor de arriba hacia abajo en todas, vamos a decir, las costillas que tiene el contenedor, porque es corrugado, ¿no? Para saber y si, digamos, no hay una doble pared, ¿no? Una doble plancha. ¿Y por qué? Porque en todas debe tener el mismo sonido. Por eso le llaman unísono, ¿no? Y es un material de goma especial que a la hora de golpear va a tener un solo sonido. Esta inspección tiene que hacerse desde la puerta hasta el fondo del contenedor y desde el fondo hacia la puerta en el otro lado del contenedor propiamente dicho. ¿No es cierto? Obviamente que de esto se deja registro a través de qué? De nuestro certificado IICL. Entonces, también, dependiendo del tipo y clase del contenedor, estos tienen impresos los números que lo identifican en diferentes partes, ¿no? Para el caso del contenedor dry o seco, tiene 6 veces su número, 2 ubicados en el techo, y a cada extremo de la parte media del frente y de la puerta respectivamente. 4 impresiones del mismo número en cada uno de las paredes laterales, frontal y en la puerta, y el número original del contenedor se podrá encontrar en el dado, o sea, en la cantonera, ¿no es cierto?, inferior en la parte izquierda. O sea, digamos, el número original del contenedor. ¿Correcto? Entonces estamos viendo que ¿qué nos dice esto? Que la primera forma de inspeccionar el contenedor es a través de ¿qué? A través de la identificación del algoritmo que nos dice si ese contenedor, si el número de registro de ese contenedor es el correcto. ¿No es cierto? Esa resolución del algoritmo que ya lo hemos hecho anteriormente, ¿no es cierto?, nos lleva a indicarnos que lo primero que tiene que hacer es eso, y después, una vez comprobado que ese es el contenedor, pues se realiza lo que nosotros llamamos la inspección del mismo, ¿no? Los números del contenedor son importantes, y estos, como dice la norma, deben ir uno en la puerta, en cada lado debe ir uno, en la parte posterior debe ir uno, en el techo también va, y en la parte interior del contenedor, una a cada lado, en la parte interior. O sea, en realidad tiene que haber 6 marcas de contenedores, del contenedor dentro de un solo contenedor, ¿no? Estos pueden ser en forma horizontal o puede ser en forma vertical. En ese sentido, tampoco no hay ninguna normativa al respecto, pero tampoco no es nada extraño porque no va a variar en nada el poder hacer o verificar el número de control del contenedor, ni tampoco verificar el número de serie del mismo. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, para la inspección del contenedor se tienen todas estas normativas y bueno, con esto quedamos el día de hoy, quedamos en este punto para poder realizar la siguiente clase. Eso sería todo por hoy y nos quedamos en la verificación y comprobación del dígito de control y otras inspecciones que tengan que hacerse con el contenedor. Buenas tardes.